¿Qué tal? Bienvenidos todos de nuevo a esta tercera sesión del examen general de egreso de la licenciatura en Derecho del Ceneval. Como ustedes pudieron observar, en los dos videos anteriores hemos abordado esta primera área del examen, que es postulancia. En esta ocasión abordaremos el tercer nivel de la postulancia en lo que se refiere al patrocinio y trámite de casos. A continuación les presentaré mis diapositivas para ir trabajando sobre ellas y que sea para una cuestión de mayor comprensión para todos ustedes. En esta área del EGEL abordamos precisamente lo que es el patrocinio y el trámite de juicios, en donde en una primera instancia determinaremos las vías y las acciones, así como las autoridades. En un segundo momento determinaremos las reglas para la sustanciación de juicios y procedimientos. Y por último, la selección de los medios de impugnación para precisamente controvertir las resoluciones ante la autoridad. En un primer momento, como lo establecíamos, es determinar las vías y las acciones, así como las autoridades. Y entonces tendríamos que hacernos la primera pregunta: ¿cuáles son los conceptos básicos de la teoría general del proceso? Tenemos lo que es el proceso en sí, que sería, o lo podríamos definir como la actividad jurídica de las partes que se encuentran en controversia, además de la intervención de un juez que tiene o es tendiente a obtener una resolución de carácter vinculante. El concepto de jurisdicción. Jurisdicción es aquella facultad de decidir determinada situación jurídica. La competencia sería precisamente este límite que se tiene sobre la jurisdicción. El concepto de acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. El concepto de pretensión sería aquella petición concreta y fundada. Y por último, el concepto de demanda, que es precisamente aquel planteamiento en donde se establece la controversia que se quiere resolver. Ahora bien, una vez que hemos abordado estos primeros conceptos, tendríamos que entender o recapitular cuáles son los requisitos de forma que debe establecer una demanda. Esto es dentro de la parte de la postulancia, ¿correcto? Entonces, dentro de la demanda tenemos que tener la parte que significa el rubro, ¿no? Es decir, donde ponemos actor y demandado, el tipo de juicio, el número de expediente, la secretaría, etcétera. Ahora, después del rubro, tenemos que incorporar en nuestra demanda el proemio. El proemio abarca el juez que es promovente, ¿correcto? El juez, quien es promovente por su propio derecho, o si estamos haciéndolo a través de un representante legal. Se establece el domicilio y el lugar para recibir todo tipo de autorizaciones, así como establecer el nombre del demandado y su domicilio. Después tendríamos como requisito dentro de la demanda el tema de prestaciones. Ahí vamos a establecer todas las pretensiones que tengas como actor. Luego viene el capítulo de hechos. En el capítulo de hechos vamos a detallar cada uno de los hechos que sustentan precisamente nuestra acción, y además incorporaremos o anunciaremos las pruebas. Es decir, vamos a exhibir documentos, vamos a mencionar testigos, etcétera. Después tendríamos el capítulo que se establece como el de derechos, ¿no? Entonces aquí es donde fundamentalmente le vamos a dar fondo y forma a nuestra petición. Después tendremos el apartado de las pruebas, que es, dependiendo la vía, se ofrecen pruebas desde que se inicia la demanda, ¿correcto? Y se deben relacionar precisamente con los hechos que estamos manifestando. Y así como decir qué es lo que se va a probar, qué es lo que queremos probar nosotros ante el juez. Luego tendríamos la parte de los petitorios. Los petitorios son resumen de lo que estamos solicitándole al juez. Es decir, podemos dentro del petitorio solicitarle al juez que admita nuestra demanda, ¿no? Que realice un emplazamiento, que admita nuestras pruebas, que dicte una sentencia, etcétera. Después tendríamos que establecer la fecha y el lugar en el cual estamos realizando nuestra demanda, y por último la firma, ¿correcto? En el caso de que no sepan firmar el cliente, pues estampa la huella, ¿no? Y una firma de una persona en su ruego y su nombre. Estos serían, digamos, que una panorámica a grosso modo de los requisitos de forma que deben de establecer dentro de una demanda. Ahora bien, como ustedes pueden observar en el cuadro, tenemos los requisitos de forma que deben contener una demanda
según en la vía en la que se promueva. Entonces, en un primer momento, en la columna del lado izquierdo, ustedes podrán observar la vía, ¿no? Tenemos la vía ordinaria civil, la vía especial civil, la ordinaria mercantil, la jurisdicción voluntaria, en el caso del oral mercantil, y por último, la cuestión que tiene que ver con la instancia laboral. Luego tenemos columnas donde hablamos de los requisitos que yo he mencionado previamente, como son el rubro, el proemio, las prestaciones, los hechos, ¿no? Anunciando pruebas, las pruebas específicas, el derecho, los petitorios, fecha y firma. Vamos estableciendo con una X, ¿correcto? Es un requisito que puede o no puede estar dentro de estas vías. Y las que tienen 2X significa que es un requisito necesario e indispensable que deben contener. Ejemplo, en la vía ordinaria civil, el rubro es algo que puede o no puede estar, no hay obligación. En cambio, el proemio sí, el proemio sería un requisito necesario, es un requisito sine qua non que se tiene que ocupar, al igual que las prestaciones, al igual que los hechos, y por último la firma. La parte de pruebas, derechos, petitorios y la fecha queda a libre albedrío del abogado, ¿correcto? O de quien esté presentando la demanda, no es una obligación de acuerdo a nuestro Código Civil. Ahora, en la materia especial civil sería también el rubro, ¿correcto? El derecho, los petitorios, la fecha, quedan al albedrío del abogado. En cambio, el proemio, las prestaciones, los hechos y la firma son de carácter obligatorio. De ahí nos iríamos al juicio ordinario mercantil, ya estamos hablando del área mercantil, en donde el rubro queda también a consideración, las obligatoriedades son en proemio, en prestaciones, en hechos y la firma. Lo mismo sucedería en el caso del ejecutivo mercantil, si se dan cuenta es muy similar, lo único que tiene de diferencia quizá con el ordinario civil es que la parte de pruebas tiene que ser obligatoriamente y necesario el presentarlo dentro de nuestra demanda. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de la vía de la jurisdicción voluntaria? El rubro queda al albedrío junto con las prestaciones, junto con los hechos, junto con los derechos, con los petitorios y con la fecha. Las únicas dos cuestiones que marca precisamente de manera obligatoria en la jurisdicción voluntaria son el proemio y la firma, ¿correcto? Y por último, en el área laboral, el rubro queda también al albedrío del abogado junto con los derechos, petitorios y la fecha. Obligatoriedad, estamos en el proemio, en prestaciones, en hechos y en la firma. Estas referencias ustedes las podrán, digamos que, abonar, ¿correcto?, de una manera un poco más precisa o más amplia a partir de la revisión de la legislación, como sería el Código Civil Federal o el Código de Comercio, y en el caso específico de materia laboral, pues sería la Ley Federal del Trabajo, sin olvidar lo que sería la Ley Federal de Amparo, ¿no?, para poder tener un panorama más amplio de lo que hemos intentado presentar en esta gráfica. Ahora bien, en cuanto a la determinación de las reglas para la sustanciación de juicios y procedimientos, nos hemos permitido realizarles un gráfico para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera, en donde establecemos, digamos, la parte preliminar. En la parte preliminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los medios preparatorios, es decir, vamos a despejar las dudas, los obstáculos y las deficiencias que podamos presentar. Aquí tenemos lo que se conoce como medidas cautelares. Medidas cautelares significa asegurar condiciones necesarias para una posible ejecución de sentencia. Y después tendríamos lo que son los medios provocatorios. Estos medios provocatorios son precisamente actos que tienden a provocar otro proceso, ¿no? Por ejemplo, la consignación de un bien ejecutado. Después de esta etapa preliminar, pasaríamos a la etapa expositiva. Dentro de la etapa expositiva se conoce también como la primera etapa del proceso. Esta primera etapa del proceso es formalmente el inicio de la primera instancia, en donde se exponen las pretensiones, los hechos y precisamente se funda el derecho en la cuestión de la demanda, la contestación y la reconvención. Estos tres elementos estarían incorporados dentro de la parte expositiva. De ahí nos iríamos a una tercera parte, que es la parte probatoria. Esta parte probatoria se conoce dentro del juicio, dentro del proceso, como la segunda etapa del proceso. En esta segunda etapa del proceso es precisamente donde se van a aportar los medios de prueba con el objeto de poder demostrar los hechos expuestos en la etapa expositiva, es decir, en la etapa anterior, donde nosotros estamos manifestando nuestras pretensiones, los hechos y los derechos.
En esta etapa probatoria es precisamente donde el juez va a admitir o va a desechar nuestras pruebas, se van a desahogar o se van a ejecutar, ¿correcto? Entonces, estas serían como las primeras 3 etapas que vamos a determinar dentro de las reglas para la sustanciación de juicios y procedimientos. Después de ahí, tendríamos que entender la parte de la etapa conclusiva. Dentro de la etapa conclusiva se conoce como la tercera etapa del proceso, en donde se presentan precisamente los alegatos de las partes a manera de conclusión, ¿correcto? Y se da o se finaliza con la sentencia del juez. Una vez que el juez emite su sentencia, entonces tendríamos una vía que sería la vía impugnativa. Esta vía es, digamos, que se inicia a partir de la segunda instancia, ¿correcto? Y da inicio a partir de la primera instancia, lo que sería la impugnación de la sentencia, que ya sea con motivo de una ilegalidad o por medio o a través de un recurso, ¿correcto? O a través de una acción de inconstitucionalidad por medio de un juicio de amparo. Y después tendríamos la parte ejecutiva. La parte ejecutiva es aquella solicitud de medidas necesarias para poder ejecutar de forma coercitiva la sentencia. En términos generales, este sería como el proceso a seguir, y entonces, una vez que hemos manifestado todos los procesos que se siguen dentro de esta área, tendríamos que ver las competencias precisamente de los juzgados de lo civil. En este sentido, los asuntos de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponda a la materia familiar serán asuntos de cuantía indeterminada. En el caso de juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o sobre los derechos reales y establecemos particularmente con un valor igual o mayor a la cantidad establecida en el dispositivo, en el artículo 691, ¿correcto?, del Código de Comercio, establece que son 500,000 pesos la cuantía, ¿correcto? Entonces, esta inmatriculación judicial de inmuebles podría ser un ejemplo. Ahora, en cuanto a los juicios contenciosos sobre lo que versa sobre derechos personales, establece que debe ser con un valor igual o mayor a la cantidad establecida en el artículo 691 y en el 1340 del Código de Comercio, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, y en el 1340 del Código de Comercio, establece la cantidad de 633,075,88 pesos. Esta sería la cuantía para el juicio contencioso. Ejemplo, la controversia en materia de arrendamiento de inmuebles. Y luego, un caso tenemos de los interdictos, los juicios hipotecarios o los ejecutivos civiles, con excepción de lo que son juicios contenciosos por incumplimiento de la ley de propiedad en condóminos o de las resoluciones y convenios ante la Procuraduría Social. En este caso estaríamos hablando de diligenciaciones de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y los despachos. Ahora bien, ¿cuál sería el término del procedimiento civil? Como ya habíamos mencionado en láminas anteriores, pues tendríamos primeramente la demanda, ¿correcto? Que esta demanda es el acto con el que se inicia el proceso, se formula la pretensión concreta, se presenta ante la oficialía de partes común. En el caso de que sea oscura la demanda o irregular, pues el juez tiene 3 días para prevenir al actor para que éste durante los 5 días siguientes pueda subsanar esas deficiencias, de acuerdo al artículo 257. Después daríamos parte a la cuestión que es presentada la demanda con los requisitos y los documentos para poder correr traslado. Se emplaza al demandado para que éste a su vez dé contestación dentro de los 15 días siguientes. Luego, en la etapa de la contestación deben cumplir los requisitos que establece el 260, es decir, dentro del término el demandado puede oponer una reconvención. Una vez que transcurren los 15 días pueden presentarse distintos supuestos. Uno sería que no responda o no hay contestación. Aquí se entiende que se va en rebeldía. Otro sería que se conteste y se oponga a la reconvención. Entonces, en este caso, el supuesto se corre traslado al actor y entonces se le otorgan 9 días para que pueda contestar. Y un tercer supuesto sería que se conteste de manera simple y llana, es decir, el juez señalará la audiencia previa y de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Estos serían como los términos que se tienen que manejar a grosso modo dentro del procedimiento civil.
Después tendríamos que la quinta parte sería la audiencia previa y de conciliación. En este caso, en caso que no exista conciliación, entonces el juez ordenará abrir el juicio a prueba ese mismo día o a más tardar el día siguiente. Después tendríamos el periodo de ofrecimiento de pruebas dentro de los 10 días comunes. El día siguiente en que termine el periodo de pruebas, entonces el juez dictará resolución sobre la admisión y entonces señalará la fecha para que se desahoguen dentro de los 30 días siguientes. La audiencia de pruebas se celebra con las que estén preparadas, ¿no? Con las que se tengan pendientes, se desahogarán dentro de los 20 días siguientes y concluida la recepción y el desahogo de pruebas, entonces se podrán formular los alegatos en la misma audiencia. Y por último, viene la etapa de la sentencia. La etapa de la sentencia, pues es una vez que se han concluido los alegatos, el juez procederá a citar para sentencia, que se dictará dentro de los 15 días siguientes, término que se puede ampliar hasta por 10 días más en caso de que los expedientes sean muy voluminosos o la carga laboral del propio juzgado sea importante. Entonces, corresponden estos 10 días más para poderlo extender. Esto sería en cuanto al término del procedimiento civil. Ahora, en cuanto al procedimiento oral civil, como ustedes bien saben, todas las controversias o contiendas sobre propiedad o derechos reales, así como los derechos personales, cuyo valor o suerte principal sean inferiores al $500,000 de pesos, se tramitarán en la vía del juicio oral ante los juzgados de oralidad civil para darle una mayor prontitud, correcto, celeridad a los juicios y dejar de tener una carga importante por parte de los juzgados. Este tipo de procedimiento se rige por los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad, de inmediación, contradicción, continuidad y concentración. No se sustanciarán en este procedimiento los juicios en materia familiar, los de arrendamiento inmobiliario, así como las tramitaciones espaciales o de cuantía indeterminada. Contra las resoluciones del juez en este tipo de oralidad no procede ningún recurso. Es algo que ustedes tienen que tener pendiente. Ahora bien, dentro de la parte de la postulancia, las resoluciones judiciales y los medios de impugnación. Es decir, una vez que se ha resuelto el asunto, tenemos derecho a tener medios de impugnación. ¿Cuáles son los tipos de resoluciones? El Código Federal de Procedimientos Civiles contempla 3 tipos de resoluciones judiciales. Uno es precisamente el decreto. El decreto son simples determinaciones de trámite. Ejemplo, a sus autos el escrito de cuenta, es decir, se tiene a la parte actora autorizando a los profesionales en derecho que menciona para los fines indicados, y entonces ahí establece que se notifique. Un segundo tipo de resolución judicial serían los autos. Estos deciden cualquier punto del negocio. Y hay 2 tipos, los que deciden cuestiones de forma y los que deciden cuestiones de fondo. Ejemplo de auto que decide cuestiones de forma. A sus autos, el escrito de la solicitante, por hechas las manifestaciones que indica con el que se manda a dar vista a la representación social de la adscripción y la presidenta del Consejo Local de Tutelas para los efectos de representación, notifíquese. Este sería un ejemplo de auto en el cual estamos hablando de cuestiones de forma. Ahora, un ejemplo de auto en el que estamos hablando de cuestiones de fondo. Diría de esta manera, agréguese a esos autos el escrito y da cuenta de la parte demandada a quien se le tiene por hechos las manifestaciones que indica y cómo lo solicita. Se señalan las 13 horas del día 15 de enero del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y los alegatos. Notifíquese. Aquí estamos hablando ya una cuestión de fondo, entonces es un auto que está estableciendo la propia autoridad. Ahora bien, el caso de las sentencias. En el caso de las sentencias son aquellas que resuelven el fondo del negocio. Y entonces las sentencias hay de 2 tipos también. Hay sentencia interlocutoria, es decir, la que se dicta durante el procedimiento cuando se resuelve una cuestión específica, como puede ser quizá un incidente, pero que no pone fin al juicio. Y por último, la sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva es la que se dicta y la que da el fin del procedimiento para que entonces se pueda dar por finalizado el juicio. Estas serían, digamos, las 2 formas de emitir sentencias dentro del procedimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de impugnación específicamente en materia civil
hacemos también una extensión a la materia familiar y la parte mercantil. Los autos y las sentencias pueden ser impugnados a través de los recursos. Esto es importante que ustedes lo analicen porque en el examen general de egreso preguntan muchas cuestiones sobre recursos. Entonces tenemos que tener esta imagen de cuáles son los recursos que se te pueden interponer en cada una de las materias. Entonces ahora estamos viendo materia civil y familiar, contemplamos los recursos. Recursos son, la revocación procede únicamente contra autos y no contra sentencias. Repito, la revocación procede únicamente contra autos y no contra sentencias. Los autos que se impugnan por la revocación son aquellos donde se comete una violación de forma y no de fondo, como lo habíamos platicado en la diapositiva anterior. Una violación de forma es aquella que no va a trascender el fondo del asunto, como puede ser quizá el error de nombre o una equivocación en las autorizaciones, etc. Ahora, el recurso de apelación, ¿cuándo utilizamos el recurso de apelación? La apelación procede contra autos y sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias. Repito, la apelación procede contra autos y sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias. Los autos que son apelables son aquellos en los que se comete una violación de fondo, como puede ser un auto donde me niegan a mí la admisión de una prueba que ya había yo ofrecido. Las sentencias, en este caso, siempre serán apelables, salvo que por la cuantía, de manera expresa, no se admitiera este recurso, como sería el caso del juicio oral mercantil, que establece que es una cuantía menor. Cuando es denegada la apelación, este recurso procede contra el auto que me niega precisamente la admisión de mi recurso de apelación. Entonces lo que procede es que se interpone ante la autoridad que niega precisamente esta admisión de la apelación y el que va a conocer y resolver sería el inmediato superior jerárquico. ¿Por qué? Porque me han negado la apelación. Entonces vamos a presentar la denegación apelada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la etapa de juicios? Si hablamos del caso del juicio de amparo directo, en caso del procedimiento judicial en materia civil o familiar o inclusive mercantil, se promueve contra las sentencias emitidas por el Tribunal de Alzada, es decir, el que resolvió el recurso de apelación. Si no estamos de acuerdo con quien resuelve el recurso de apelación, entonces promovemos ante el Tribunal de Alzada el juicio de amparo directo. Se promueve ante la misma autoridad que emite el acto, es decir, la Sala Superior o el Tribunal de Alzada. Y ello lo va a remitir ante el tribunal que va a conocer y a resolver el juicio, que es precisamente, en este caso, el tribunal colegiado. Hablamos del juicio de amparo directo. Ahora, ¿cuándo hablamos del juicio de amparo indirecto en materia civil o familiar? Tratándose de un procedimiento judicial, se promueve cuando un tercero no llamado a juicio es afectado por una resolución dictada en dicho procedimiento. Juicio de amparo indirecto en materia familiar o civil o mercantil, tratándose de un procedimiento judicial, se promueve cuando un tercero no fue llamado a juicio y es afectado por una resolución que es dictada en dicho procedimiento. También se promueve cuando se emite una sentencia interlocutoria durante un juicio que no admita recurso alguno, como puede ser un juicio oral mercantil. Entonces, en este caso, se interpone ante un juzgado de distrito quien será el mismo que conoce y resuelve sobre el propio juicio. Ahora, es importante distinguir ante cuál autoridad se va a promover cada medio de impugnación, tanto en materia civil, inclusive familiar y la mercantil, quién conoce y cómo se resuelve. En esta gráfica ustedes pueden observar que el medio de impugnación, hablando de la revocación, se va a promover ante la autoridad que emite el acto, es decir, el juez de primera instancia, y el que va a conocer y va a resolver es la misma autoridad que emitió el acto, es decir, el juez de primera instancia. Cuando vamos a promover el medio de impugnación de apelación, entonces quien va a promoverlo, ante quien se va a promover sería ante la autoridad que emite el acto, el juez de primera instancia, y quien va a conocer y resolver sería su superior jerárquico, es decir, la sala superior o el tribunal de alzada. En el caso de medios de impugnación, como sería la denegación apelada, ante quien se promueve, pues se promueve ante la autoridad que emitió el juicio, es decir, el juez de primera instancia. Quienes van a conocer y a resolver, pues son el superior jerárquico, que sería la sala superior o el tribunal de alzada. En el caso de amparo directo,
¿Ante quién se promueve? Pues ante la autoridad que emitió el acto. ¿Quién va a resolverlo? O más bien, ¿quién va a conocer y quién va a resolver? El superior jerárquico, que sería el tribunal colegiado. Y en el caso del amparo indirecto, estaríamos hablando de que se promueve ante la autoridad que va a resolver, y quien va a conocer y a resolver este amparo indirecto será la misma autoridad, es decir, el juzgado de distrito. Esta gráfica es importante que ustedes la revisen, que la comprendan y que la entiendan para que en las preguntas que les aplican específicamente sobre medios de impugnación en el examen general de egreso, ustedes identifiquen claramente ante quién se va a promover y quién va a conocer y a resolver de cada uno de estos asuntos. Ahora bien, medios de impugnación en materia laboral y en el juicio de amparo. Los medios de impugnación en materia laboral, estamos hablando de que en materia laboral durante el procedimiento no se admite recurso alguno. Los laudos se pueden impugnar a través del amparo directo. Los laudos se pueden impugnar a través del amparo directo. Las demás resoluciones dictadas durante el procedimiento que no pongan fin al mismo podrán impugnarse mediante amparo indirecto. Aquí habría que hacer una precisión. Las demás resoluciones dictadas durante el procedimiento que no pongan fin al asunto se pueden impugnar mediante amparo indirecto. Solamente los laudos se pueden impugnar a través de amparo directo. Ahí habrá que hacer esa precisión. En el ejercicio del laudo, si se excede la ejecución, puede impugnarse mediante recurso de revisión. Entonces, en materia laboral estamos hablando de amparo directo, aquellos laudos que se pueden impugnar, ¿correcto? Solamente laudos en amparo directo. En amparo indirecto estaríamos hablando de estas resoluciones que se dictan pero que no ponen fin al asunto en vía del amparo indirecto. Y por último, en el caso de la ejecución de los laudos, si se excede de esta ejecución, puede impugnarse mediante el recurso de revisión. Esto en materia laboral. Ahora, los medios de impugnación en el juicio de amparo, la ley de amparo precisamente contempla sus propios recursos cuando estamos tramitando un juicio de amparo. Entonces, en el caso de los recursos de reclamación, en el amparo directo procede contra las resoluciones que son acuerdos de trámite dictados por el presidente del tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia. En amparo indirecto procede contra resoluciones y en este caso la reclamación no procede. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del recurso de queja? En el amparo directo, cuando procede contra resoluciones, va a proceder la queja en aquellos casos que admite o desecha una demanda, que conceden o niegan suspensión provisional en otras. En el caso del amparo indirecto, procede contra las resoluciones que admitan o desechen una demanda o que concedan o nieguen la suspensión provisional en otras. El recurso de revisión, lo mismo, procede en el amparo directo contra las resoluciones que resuelven el juicio y se ventilan sobre la constitucionalidad de una norma. En el amparo indirecto procede contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, ya sea sobreseyendo el juicio, entre otras. Y por último, el recurso de inconformidad. Este recurso es digamos, en amparo directo procede contra resoluciones que tengan por cumplida la sentencia o se declare la imposibilidad para cumplirla. Y en el caso del amparo indirecto procede contra las resoluciones que son los mismos supuestos a los que establecí en el amparo directo, es decir, que tenga por cumplida la sentencia o declare imposibilidad para cumplirla. Estos serían los medios de impugnación en juicio de amparo que establece precisamente la ley de amparo, que se manifiestan a través de este cuadro. Ahora, es importante distinguir ante qué o cuál autoridad se promueve cada medio de impugnación en el ejercicio de amparo y quién conoce y cómo van a resolver. Entonces, en el caso de la reclamación, ¿ante quién se va a promover? Pues ante la misma autoridad. ¿Quién va a conocer y lo va a resolver? El magistrado o el ministro, que es distinto al presidente de quien se promovió. En el caso del recurso de queja, se promueve ante la misma autoridad. ¿Quién lo va a conocer y lo va a resolver? La autoridad diferente, ya sea un juez de distrito o el tribunal unitario. En el caso de la revisión, ¿ante quién se promueve? La revisión la vamos a promover ante la misma autoridad y quien va a resolver y a conocer es precisamente el tribunal colegiado o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso de la inconformidad, ¿ante quién lo vamos a promover? Pues se va a promover ante la misma autoridad que ejecuta el acto
y quien va a conocer o a resolverlo es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en cuanto a los recursos ordinarios, les presento una tabla que recomiendo que ustedes hagan a partir de la lectura de los diferentes códigos, ¿no? Hablamos aquí, por decir, del recurso de revocación. Se establece una descripción, ¿no? El recurso de revocación son los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó y por lo que los sustituya en el conocimiento del negocio. El plazo para la revocación se interpondrá en el acto de la notificación o a más tardar dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. Se promueve ante la autoridad que emite el acto en una primera instancia y conoce y resuelve la misma autoridad. En el caso del recurso de apelación, el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. El plazo es la apelación, debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los 5 días siguientes en que cause estado, si se tratara de sentencias, o 3 días si fuera un auto. ¿Ante quién se promueve? Pues ante la autoridad que emite el acto, es decir, el juez de primera instancia, y quien va a conocer y va a resolver el superior jerárquico, en este caso sería la sala superior o el tribunal de alzada. Volvemos a recapitular, en el caso de la denegación apelada, la denegación apelada procede cuando no se admite esta apelación. El recurso se interpone en un plazo que se interpondrá en el acto de notificación, a más tardar dentro de los 3 días siguientes a que haya causado estado. Se promueve precisamente ante el juez de primera instancia y se conoce y resuelve por el superior jerárquico, es decir, la sala superior o el tribunal de alzada. En materia civil y familiar, estaríamos hablando de amparo directo, de acuerdo al 170 de la Ley de Amparo y la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, y en el caso del amparo indirecto, lo mismo, sería el 107 de la Ley de Amparo y la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La descripción de amparo, bueno, en el caso del amparo directo, es un procedimiento judicial en materia civil y mercantil que se promueve contra la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada que resolvió el recurso de apelación. Se promueve ante el Tribunal de Alzada y lo conoce o lo resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso del amparo indirecto, la descripción que obtenemos es que se promueve cuando un tercero no llamado a un juicio es afectado por una resolución dictada en dicho procedimiento y cuando se emita una sentencia interlocutoria durante el juicio que no admita recurso alguno. Entonces se promueve ante la autoridad que va a resolver, es decir, el juzgado de distrito, y quien va a conocer es la misma autoridad, es decir, el juzgado de distrito. Recapitulamos también la parte de la materia laboral. En materia laboral estábamos hablando de la parte del amparo directo, el artículo 170 de la Ley de Amparo, y del indirecto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en donde en el caso laboral el amparo directo procederá solamente contra los laudos que se pueden impugnar a través de amparo directo. Antes se promueve ante la autoridad que emite el juicio, es decir, el Tribunal de Alzada, y lo va a resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. Y en el caso igual de materia laboral, en el amparo indirecto, va a versar o va a conocer la descripción lo que son los demás resoluciones que no son laudos, ¿no?, que son dictados durante el procedimiento, pero precisamente tienen la cualidad de que no ponen fin al procedimiento. Entonces ahí se puede promover a través del amparo indirecto ante la misma autoridad, es decir, el juzgado de distrito, y quien va a resolver y va a conocer es precisamente también el juzgado de distrito. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos recursos dentro del juicio de amparo? El juicio de amparo ya lo habíamos establecido, ¿correcto? Estábamos hablando del recurso de reclamación que se establece en el artículo 104 y 106 de la ley reglamentaria de la ley de amparo, el del recurso de queja en el artículo 97 de la ley reglamentaria, el de revisión en el 81 de la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107, y por último el de inconformidad que se encuentra en el artículo 201 de la ley de amparo. Ahora, una vez que hemos, establecido precisamente esta parte que tiene que ver con los recursos dentro del juicio de amparo, tendríamos que dar paso a una
tercera parte dentro de este apartado de postulancia, que viene siendo la última parte, que habla precisamente sobre el patrocinio de casos, ¿correcto? Este patrocinio de casos queda claramente establecido que, como ustedes recordarán, hablamos precisamente de la parte que tiene que ver con los medios alternativos de solución de controversias, que se establecen dentro de esta área de la postulancia, a partir de dos términos. Uno que sería la determinación de los medios alternativos y una segunda parte que hablábamos de la determinación de las reglas para sustanciar precisamente estos medios alternativos de solución de controversias. Que no hay que confundir con lo que van ustedes a ver en el curso más adelante en la parte del área de administración de justicia, con lo que tiene que ver con los medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Aquí estamos hablando de materia general, ¿no? Las más en materia general. Entonces, vamos a hacer unas precisiones respecto a este tema que tiene que ver precisamente con los medios alternativos de solución de controversias, como les establecía yo. En un primer momento, la determinación del medio alternativo y en una segunda instancia, la determinación de las reglas para poder sustanciarlo. ¿Cuáles son los medios alternativos de solución de conflictos o de controversias? El primero sería la negociación. La negociación, yo les recomiendo que en su mente tengan un imaginario a partir de estos muñequitos para que entiendan de manera mucho más puntual cuál sería la distinción entre cada uno de estos medios alternativos, lo cual es muy sencillo, pero les ayudará para poder distinguir en el EGEL, porque vienen muchas preguntas respecto a este tema, cuándo es negociación, cuándo es conciliación, cuándo es arbitraje, etc. Entonces, la negociación, la característica es que las partes resuelven solas el conflicto, ¿no? Las dos partes van a resolver el conflicto sin intervención de nadie. En el tema de la conciliación, a diferencia de la negociación, es que es el medio por el cual dos partes que se encuentran en conflicto se reúnen con un tercero que es ajeno e imparcial, y este tercero lo único que hace es, en la conciliación, es facilitar la comunicación con el fin de abonar a la solución del conflicto, ¿correcto? Y además, pues formula propuestas de solución. Pero al final la conciliación, la cuestión clave es que también en la conciliación la resolución depende única y exclusivamente de las partes. Solo el tercero está como tratando de conciliar, ¿correcto? Acuérdense esta parte romano, el concilieri, en donde solamente está facilitando la comunicación. El caso de la mediación, en la mediación estamos hablando de esta cuestión que por medio del cual dos partes en conflicto también se reúnen con un tercero, y este tercero en mediación va a facilitar la comunicación entre estas dos partes en conflicto para ir delimitando el conflicto y poder llegar a una solución. La característica importante de la mediación es que el tercero no va a hacer propuestas de solución. Es decir, el tercero solamente va a mediar, no va a hacer ninguna propuesta. Por tanto, las partes son quienes van a llegar a las propias propuestas y a la solución del conflicto. Ahora, la distinción más importante dentro de estos medios alternativos de solución de controversias radica en el caso del arbitraje. El arbitraje aquí es un procedimiento en donde las partes confían la decisión de su conflicto a una tercera persona, ¿no? Una tercera persona que por lo regular es un experto, o en caso de varios, que son designados por ellos mismos, los cuales se llaman árbitros y quienes van a resolver el conflicto a través de un laudo. Esa sería la distinción. Entonces, quizá parecería lo mismo que la mediación, lo único es que en la mediación las partes van a llegar a la solución, el tercero no va a hacer propuestas. En el caso de la conciliación hay una propuesta, pero la decisión la toman las partes, y en el caso del arbitraje la decisión la toma el tercero, no las partes. Esa sería, digamos, como que las diferencias sustanciales de los medios alternativos de solución de controversias y las formas de poderlo sustanciar. Ahora, dentro de la parte de poderlo sustanciar, los medios alternativos de solución de controversias, pues tendríamos la parte institucional, que es realizada por agrupaciones como cámaras de comercio, el caso de la sustanciación privada, que es presentada por particulares, y los particulares o las partes pagan los honorarios de esta arbitraje, ¿no? Estos medios alternativos, o el público, que es ofrecido por parte de las autoridades no jurisdiccionales, como podrían ser la Profeco, la CONAMED, la CONDUCEF, etc. Ahora, ¿cuál es el requisito esencial para poder llevar a cabo el arbitraje?
El arbitraje, pues tiene que haber precisamente un pacto entre las partes para poderse someter al arbitraje, y entonces se da lo que se conoce como el compromiso arbitral, que sería una cláusula arbitral. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el requisito esencial para que puedan resolverse las controversias por cualquiera de estos tres medios alternos? Lo que ustedes tienen que entender es que debe de haber siempre la voluntad de las partes. Si no hay voluntad de las partes, no puede haber medio alternativo de solución de controversias. El mismo nombre lo dice. Entonces es importante que exista la voluntad de las partes. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿en qué materia puedo aplicar los medios alternativos, ¿no? O los medios alternos? La conciliación se puede aplicar como parte del procedimiento judicial en las ramas civiles, en las mercantiles, en las familiares y en las laborales. La mediación se puede aplicar fuera del procedimiento judicial, en materia familiar, civil y mercantil, y el arbitraje se promueve o se puede aplicar en comercio internacional, en cuestiones de negligencias médicas, en servicios financieros y en consumos de bienes. Estas serían las tres formas para aplicar los medios alternativos de solución de controversias, recapitulando que tiene que haber voluntad de las partes. Ahora, con esto daríamos, digamos, por terminado este primer módulo en el cual estamos hablando precisamente de la postulancia. Hemos abarcado cada uno de los subejes del EGEL en estos tres videos que les he realizado para abarcar en un primer momento lo que tendría que ser la postulancia. Y entonces daríamos paso en un siguiente video al tema que tiene que ver precisamente con consultoría y fe pública, en donde lo dividiremos, yo creo que en unos 3 videos también, para que ustedes tengan el conocimiento básico y necesario de esta segunda parte del examen general de egreso de la licenciatura en Derecho del Ceneval, en este segundo, digamos, de estas 4 áreas, estaremos abarcando ya 2, postulancia y consultoría y fe pública. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Espero sea de utilidad estos 3 videos que hemos realizado para ustedes para manejar a grosso modo los temas que tienen que ver con la postulancia, y nos vemos en la próxima sesión para entrar en tema de lo que sería consultoría y fe pública. Mucha suerte y que esté muy bien.